Hemos llegado al final de la temporada y estamos contentos, pero un poco tristes también. Sí, claro. No podemos negarnos que esto ha sido sensacional para nosotros. Creo que para nosotros y para muchas personas que ya nos siguen, vamos a comenzar primero diciendo gracias por la aceptación. De verdad que esto para mí... Gracias, un aplauso. Gracias. Para mí ha sido más de lo que yo realmente esperaba porque, sinceramente, empecé con esto... Empezaste gordo y terminaste flaco. Ay, sí, de verdad que sí. Con 32 kilos menos. Me encantó. Pero además que de verdad funcionó para lo que nosotros queríamos hacer, que era drenar, que la gente nos conociera, conversar sobre cosas que efectivamente hay que conversar y que la gente simplemente se queda callado. De hecho, vamos a empezar hablando con un tema bastante fuerte. Vamos a terminar la temporada con un tema bastante fuerte. Porque el invitado de hoy está extremadamente brutal y educativo. Pero además... no queríamos finalizar esta temporada sin antes agradecer, porque hemos conocido mucha gente cool en este podcast. Hemos hecho nuevos amigos y además hemos tenido gente que nos ha brindado conocimientos maravillosos. Y eso es algo que de verdad nos emociona y estamos muy contentos. Y no solamente que nos ha brindado conocimiento a nosotros, que eso es un plus, que nosotros además que hagamos esto, que nos ayude a drenar y a conversar y a hablar y a desarrollarnos. Hemos aprendido también de esto y además también dado una herramienta a personas que quizás nos siguen ya y nos han escrito después, gracias por este mensaje, gracias por esta información. Se vienen muchas vainas más. Por atreverse a hablar de cosas que quizás nadie creía que éramos capaces de hablar. Sí. Muchas gracias por aceptarnos como somos, por al principio de los episodios también decirnos, dejen de interrumpir a la gente. Aquí, mejoren aquí. Hemos aprendido. Y estamos todavía aprendiendo y todavía falta mucho por aprender. Pero bueno, estamos también emocionados por el resultado de esta primera temporada. No quiero que finalicemos sin antes agradecerle a Fotopía CL, quien ha sido la persona y el productor encargado de todo esto que han estado viendo durante todo este proceso. No podemos tampoco olvidar ayudado en todo. También no podemos olvidarnos de Jumabar, que nos acompañó durante toda la temporada, dándonos alcohol y bebidas ricas para compartir. También todos los emprendimientos que también aprovecharon la ventana para poder hacernos llegar un obsequio y también hacerse presentes. De verdad que muchas gracias, Ocul, Tapas y Tabla, Dimanche, Ichiraku. ¿Te acordás? O sea, muchas gracias a todos los que de verdad confiaron en nosotros. De verdad venimos con una nueva temporada. ¿El de sushi cuál era? Ichiraku, ok, ya. Muchas gracias a todos por esta temporada. Siria Restaurant también. En fin, muchísima gente. Ocasiones, por supuesto, @HMA Consultores. Que son los productores principales de este episodio. Sin ellos no funcionamos. Nos vamos por unas pequeñas vacaciones, solamente el mes de diciembre. Y volvemos probablemente por ahí por enero. Así que esto va a ser corto. Espero que nos extrañen y que les guste además lo nuevo que traemos en la segunda temporada, que está muy brutal. Y estaremos si tocamos temas candelas en el primero, imagínense lo del segundo, ¿verdad? Así es. Y además que venimos con una nueva locación, vienen nuevos patrocinantes. Muy bueno, está todo. También pueden llegar más patrocinantes, no nos enojamos, así que bueno, va a estar muy bueno. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Sigan suscribiéndose, apoyándonos y ahora sí, los dejamos con el invitado de hoy y con esta información que nos va a estar compartiendo, que estoy seguro que será de gran valor. Episodio número 20. No el último de Acá Entre Dos, pero sí el último de esta temporada. Estamos muy felices porque nos acompaña un profesional que teníamos mucho tiempo tratando de traerlo acá a la mesa a conversar con nosotros. Y hoy venimos con un tema bastante importante. Hablamos de el doctor José Gregorio Hernández. José Gregorio Colina Flores. Casi. Claro. Jonathan, ¿no vas a hablar? No, por supuesto, te dejando entrar porque estoy escuchándote. Te pusiste nervioso. Para nada, cero nervioso. Lo que sí estoy seguro es que, bueno, este episodio se las trae porque este profesional y amigo, además, vamos a tocar un tema que me parece súper importante, sobre todo hoy día que hay muchísima información, pero también desinformación al respecto. Y bueno, nada, sin más preámbulo, cuéntanos quién es José. Bueno, José, según nuestras anotaciones y tareas que hicimos, es un médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, ¿cierto, José? Eres dermatólogo especialista en dermatología clínica, quirúrgica y estética. Y además especialista en, aquí parece que voy a tener un error, sifilografía y venerología, ¿cierto? Correcto, así es.
egresado de la Universidad Central de Venezuela. Wow. Muy bien. Actualmente convalidado en Chile y miembro de la Sociedad Chilena de Dermatología. Y también es dermatólogo del staff de la clínica Harmonic y Integra Médica Barcelona. Bienvenido a nuestro amigo José Colina, directamente de Coro. No, bueno, amigo. Pues sabes que ahí hay como una cosa que vamos a discutir después, pero bueno, eso no viene al caso. No podemos olvidar que fue en Miss Venezuela en 1900. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que sí, sobre todo para hablar de un tema tan importante y que hoy día hay muchas cosas que se hablan acerca de esto y que siento y creo que todo el mundo debe manejar esta información. Porque hay muchas cosas nuevas en relación a estos temas que muchas personas desconocen. Sí, que justamente esas cosas nuevas, perdón, Over, son las que nos han motivado a quizás hablar de este tema que, bueno, ya lo podemos decir, vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, justamente queríamos hacerlo bajo el lineamiento de un profesional que pueda quizás educarnos y corregirnos quizás las cosas que nosotros escuchamos, pero no sabemos si realmente son ciertas o no. Yo quisiera, antes de comenzar, que nos hablaras de ti un poco, José, como del José, pero como persona. Cuéntame, ¿cómo llegaste a te llegó a interesar la dermatología? Sí, bueno, inicialmente estudié medicina porque, bueno, siempre quise ser médico desde muy niño y posteriormente, no sé, tenía como que una cierta duda en lo que quería hacer como de posgrado y bueno, dije, nada, quería hacer algo más quirúrgico, me quería ir por el campo de la otorrinolaringología, pero bueno, por condiciones de la vida, un día, estando en mi último año de residencia asistencial de cirugía, empecé a indagar en el mundo de la dermatología y vi que era una especialidad que cumplía con muchas cosas, o sea, que era muy versátil, que podías hacer cirugías, que podías hacer estética, que podías ver la parte clínica y médica y también que podías tratar como los pacientes de todas las edades y eso me llamó la atención. Dije, bueno, voy a hacerlo, voy a concursar. Concursé en la Universidad Central de Venezuela y afortunadamente quedé y aquí estoy. Qué bueno, y además te ha ido súper bien aquí en Chile, ¿cierto? Sí, bastante. Y hoy día eres doctor en Chile, ejerces la profesión. Bueno, y bueno, según la leyenda de lo que muchas personas hablan es que para igual aquí convalidar tu título también es un poquito forzado. ¿Te costó mucho? Complicado. Sí, mira, tienes que presentar, tienes que presentar unos exámenes, tienes que convalidar primero. Se llama UNACON, ¿no? El EUNACON, que es como la parte médica, primero el título de médico y luego tienes que hacer los exámenes de tu especialidad. Entonces, ambos ya los hiciste. Es un proceso largo, sí, ya yo estoy convalidado desde el año 2018. Y bueno, afortunadamente todo fluyó perfecto y hasta ahora... Estupendo, ya podría desarrollar. Eso es lo más... Ese es el plus de lo que de verdad yo admiro mucho a Chile, porque me pasó igual. También convalidé mi título como contador y me encanta porque puedo ejercer mi profesión aquí sin ningún tropiezo. Claro. Y también le da oportunidades a profesionales buenísimos como tú que pueden desarrollarse aquí de manera tranquila y sin ningún ilegal, tema. Que es lo más importante. Y también desarrollarse como persona porque empiezas, de hecho, a tu nivel económico también ponerse a la línea con tus conocimientos que a veces para profesionales extranjeros es un poquito cuesta arriba. Claro. Pero miren, antes de comenzar y hablar de este tema tan importante, tenemos que saludar a @dejumabar que hoy nos hizo llegar salud. Ponche crema, salud. Esto es una bebida muy típica navideña venezolana. Ponche crema. Y bueno, lo está haciendo de Jumabar, lo tienen disponible, así que lo pueden escribirles. Está buenísimo. Y bueno, estoy seguro que allí los va a poder atender. Ahora sí, José. Sin más preámbulo, entremos en materia y bueno, comencemos a hablar sobre este tema que me parece que hoy día hay mucho más información, es muy cierto. Sí, gracias. De hecho, bueno, uno se mete en internet y busca cualquier cosa referente a esto y uno se asusta porque las cosas que aparecen... Lo más amarillista. Exacto, aparece demasiado fuerte, pero también hay desinformación y evidentemente la desinformación existe porque no nos educamos correctamente. ¿Cuál o cómo crees tú que se manifiesta por lo general una enfermedad de transmisión sexual? Mira, yo creo que antes de hablar de cómo se manifiesta, yo creo particularmente a lo largo de los años como médico y como dermatólogo que las cosas han cambiado muchísimo en temas de infecciones de transmisión sexual y de VIH. Desde el año de 1981, que fue donde primera vez, hablando un poquito de historia, comenzaron a documentarse a nivel mundial los primeros casos de VIH. Claro. En el año de 1981 comenzaron a llegar esos pacientes en ciertos hospitales del sur de California, donde que la gente estaba escandalizada porque no sabía cómo reaccionar. Evidenciaron que todos estos pacientes tenían algo en común, y era que todos
consultaban porque tenían neumonías y eran unas neumonías súper atípicas. Y otro factor común que tenían todos estos pacientes era que eran varones homosexuales. Ok. Y por eso lo denominaron como el cáncer gay. Ok. En ese momento, ya que estos pacientes también cursaban con un montón de afectaciones cutáneas que hacían pensar de que estos pacientes tenían algún tipo de cáncer y por eso lo denominaron cáncer gay. Fue después, a pasar con el tiempo y los años, en 1982, 83, donde empezaron a darse cuenta de que había un virus que estaba produciendo este tipo de manifestaciones, tanto cutáneas como sistémicas, y que era lo que estaba afectando a este tipo de pacientes. Por eso es que está el estigma desde hace muchísimos años de que es una enfermedad exclusiva, que eso ha cambiado afortunadamente, ha cambiado por supuesto para los integrantes de la comunidad, de que ya no es una enfermedad exclusiva de gays ni de homosexuales, sino que es una enfermedad que puede afectar a personas de cualquier tendencia sexual. De hecho, hasta recién nacidos pueden venir con la enfermedad ya. Perfecto. Pero igual es un tema bastante que se ha manejado con mucho tabú. También con al principio desprecio, más que de todo. hecho, Hoy día porque... yo creo que se habla mucho más, pero... Sí. Pero al principio se manifestó como algo como que no se podía hablar, incluso mucha de la... Bueno, justo ya tocaste este tema y vamos a entrar ahí. Mucha de la comunidad, obviamente ya te señalaban por... Sí, totalmente. Sí, simplemente no tenías la enfermedad, pero ya era como un miedo de decir que obviamente podría ser homosexual o no, porque ya te señalaban con la enfermedad. Claro. Entonces, Y además que también se presentaba ya en temas familiares. Ya era claro. que si eres gay, ya era como una condena. Ya Sí, totalmente. va a terminar muerto de SIDA. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, eso efectivamente... Ahorita, gracias a Dios, hay muchísima más información y creo que las familias también están asumiendo, como que se están actualizando en ese mismo ritmo, de manera que ya no sea tampoco un tabú, sino que sea una enfermedad más, porque además también ha evolucionado también la medicina y también muchísimas personas actualmente viven como si no tuvieran absolutamente Sí, nada. es que de hecho ha cambiado. Fíjate que haciendo como una línea del tiempo, todo esto ha cambiado desde los años 80. A medida que la ciencia ha avanzado, han descubierto, por ejemplo, hoy día los medicamentos son más simples que antes. Antes el paciente que tenía VIH tenía que tomarse algo que se llamaba como cóctel de drogas, que tenía que tomar varios medicamentos en el día. Ahora estos medicamentos son más simples de tomar, son más simplificados. Tenemos vacunas que están ya en fases muy avanzadas, que probablemente van a evitar la infección. Afortunadamente, con todo esto de la pandemia, muchos científicos se dieron cuenta que utilizando las mismas tecnologías de las vacunas del COVID, que son tecnologías basadas en ARN mensajero, pueden también conseguir o buscar o aplicar esta misma tecnología a las vacunas para el VIH. Porque es un virus, de hecho, que el VIH es un virus súper complejo y es súper complejo de alguna manera de inhibir. Entonces, por eso estas tecnologías son muy nuevas y hemos avanzado tanto en tratamiento. De hecho, que lo vamos a hablar más adelante, hay tratamientos preventivos que se usan y son muy eficaces, con una tasa de efectividad de un 98%. Y es muchísimo y es una herramienta que tenemos a la mano para evitar las infecciones las infecciones por VIH. Buenísimo. No solamente tenemos que hablar con VIH, porque a veces también decimos, no, enfermedad de transmisión sexual y de una vez viene el VIH. Claro. Pero no, hay muchísimas que también ocasionan efectivamente la muerte. Sí, mira, yo clasifico las infecciones de transmisión sexual según el agente etiológico que las produce. Es decir, hay infecciones que son producidas por bacterias, otras que son producidas por virus, como en el caso, hablando de virus del VIH, el virus de la hepatitis B y C, el virus del papiloma humano, que también podemos hablar un poco acerca de eso, las que son producidas por bacterias como la sífilis, la gonorrea, la clamidia, y otras que son producidas por otros agentes patógenos como parásitos, por ejemplo, otras infecciones que son muy frecuentes, sobre todo en las mujeres, hongos también, pero como que dentro de las clasificación, las más comunes o las más frecuentes son las producidas por virus y bacterias. Dentro de ellos está el virus del papiloma humano, el VIH, la sífilis, la gonorrea y las infecciones o las uretritis por clamidia. Eso en términos generales. Y otra que últimamente como que la frecuencia ha aumentado es una que muy poca gente conoce, pero que consultan muchísimo los pacientes en la consulta de dermatología, que son los moluscos contagiosos, que también es una infección viral de transmisión sexual. Y hay algo que estas infecciones tienen en común, más allá del agente etiológico, y es la vía de transmisión. La vía de transmisión de todas estas enfermedades es a través de la vía sexual, sea a través del sexo oral, del sexo anal, del sexo vaginal, pero la vía sexual es como el común denominador de todas estas infecciones. La producción de este podcast está a cargo de Fotopía CL. Ellos son especialistas en audiovisual, video y fotografía. Además, destacan por su gran trabajo en matrimonio, en cumpleaños, en baby shower y cualquier incluso evento corporativo.
Claro que sí, puedes contactarlo fácilmente en las redes sociales. En su Instagram, FotopiaCL, están todos sus datos, además su catálogo completo Y además que de tienen, todo lo que realiza. tienen toda la maquinaria que necesitamos para que la producción de tu evento o cualquier proyecto que quieras desarrollar sea excelente. Así que ya sabes, si quieres un buen recuerdo, contacta a FotopiaCL. Tenéis que probar lo que nos trajeron. ¿Y qué nos trajeron? ¿Qué es esto? Jonathan, esto es Ramazzotti. Divino. Lo trajo de Jumabar. De Jumabar, la mejor empresa de cócteles de Chile. Me fascina la variedad de opciones que nos brinda de Jumabar. ¿Qué tenemos en de Jumabar? Mojito. Daiquiri de fresa. Ramazzotti. Piña colada. De todo, muchísimo más trago que pueden conseguir en tu evento. Y lo mejor es que ellos se adaptan a cualquier celebración. Sí, porque es una barra móvil. Puedes tú ir a donde están ellos o ellos ir a donde Y quieras los que tú estés. precios son increíbles. Lo mejor de todo es que tienen una gran cartera de tragos que tú puedes elegir para tu evento. Y si tú no tienen el trago, Mi amor, lo inventamos. Porque esa gente es creativa, esa gente es productiva. Así que @ de Jumabar en Instagram. contáctalos que ahí tienen toda su información en las redes sociales. Claro, bueno, y ahí respondes un poco de cómo se manifiesta por lo general una enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? Sí, fíjate, las formas de expresión es muy variable porque puede haber un paciente, por ejemplo en el caso del virus del papiloma humano, que sea completamente asintomático, Ok. es decir, que no tenga De hecho, ahí lesiones, te lo voy a pero preguntar. tenga una infección como subclínica. Ok. Es decir, que es portador del virus, pero no expresa o no tiene lesiones. Y aún así, si tiene infecciones por el virus del papiloma humano a nivel de la mucosa del pene o de la vagina, que son infecciones subclínicas sin expresar síntomas, pueden transmitirlas, ¿ok? Entonces, claro, hay pacientes que evidentemente van a presentar manifestaciones y que pueden presentar lesiones genitales o lesiones a través cutáneo también. Por eso es que ahí donde entramos los dermatólogos a tratar estas enfermedades. O sea, las enfermedades de transmisión sexual se pueden tratar tanto por el infectólogo como por el dermatólogo, ¿ok? Y el dermatólogo, porque de hecho fue una pregunta que me hice cuando entré al posgrado, ya va, ¿y por qué nosotros tenemos que tratar estas enfermedades? Porque muchas tienen afectaciones cutáneas o tienen expresiones a nivel de la piel Ok. y de las mucosas. Entonces, no siempre el paciente que tiene una infección de transmisión sexual va a tener síntomas. Que la mayoría va a tener síntomas, sí, pero no todos van a tener síntomas. Y dentro de los síntomas más clásicos, que es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, es evidenciar si hay algún tipo de secreción a través de la uretra, en el caso de los hombres o de la mujer igual, si hay mal olor, ¿ok? Si hay lesiones verrugosas en los genitales, Ok. o si hay algún tipo, cualquier otra cosa que se salga dentro de la normalidad y que esté en los genitales, eso siempre tiene que llamar la atención. Obviamente. Y me imagino que son parte de cómo descubrir o saber que quizás una persona está contagiada con una enfermedad de transmisión sexual. Exactamente. ¿Ya? Exactamente. Ahora bien, el paciente tiene la culpa de contagiarse, por más que se cuide. Mira, más que la culpa, yo creo que es responsabilidad. ¿Ok? Ok. Yo pienso que el paciente debe ser responsable de lo que hace y, por supuesto, de las medidas preventivas que toma en cuenta al momento Del de acto tener una sexual. relación sexual, ¿me entiendes? Porque Claro. hay una exposición y te estás exponiendo. Ok. Entonces, claro, por supuesto, ahora con todo este tema o todas estas tendencias, a veces es un poquito difícil de pronto que el paciente entienda que tiene que cuidarse. A mí no me gusta señalar a los pacientes como promiscuos porque te puede pasar con tu primera relación sexual. Claro. Exactamente. ¿Me entiendes? O sea, no necesariamente que la promiscuidad es un factor de riesgo Obvio. y que aumenta la probabilidad de que te puedas infectar, sí. Obvio, claro. Pero evidentemente no es categórico de que tienes que ser promiscuo para infectarte, porque ha pasado que pacientes han tenido su primera relación sexual y que por muy mala suerte se han infectado. Entonces, ahí no entra el juego el papel de la promiscuidad, sino de la forma o de las medidas. De la responsabilidad que tú Exacto, tienes en que hacer tú la tomas al relación momento sexual. de tener una relación sexual y que eso de alguna manera te va a ayudar a evitar el contagio, no solamente del VIH, sino de cualquier otra cualquier infección otra de transmisión enfermedad, sexual. correcto. Pero justamente tocando ese tema de la protección, incluso yo, por ejemplo, he visto o he leído o he escuchado de situaciones donde aún con condón el virus puede sobrepasar esta protección. Sí, Cuéntame los quizás condones- cuáles son, o sea, de cierta forma, si esto es cierto o no es cierto, porque sí, por ejemplo, también escuché que, claro, ahorita la calidad de un condón es mucho más efectiva que la Claro. de los materiales que se usaban antes. Entonces, claro, evidentemente hay un gran porcentaje que te previene del riesgo de que te contagies, pero de cierta forma igual puede ocurrir. Claro, mira, los condones están hechos para ser impermeables, es decir, están testeados y están hechos de un material que evita
que las partículas de todos estos microorganismos penetren el condón. Es decir, son muy pequeños los poros del condón para que las partículas, por ejemplo, virales, puedan penetrar y entrar. Eso es completamente un mito. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que de pronto tú has leído o que la gente confunde mucho? Es con el tema del virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque si en el caso del hombre usa el preservativo, pero tiene lesiones a nivel del pubis, entonces si el pubis entra en contacto con la piel o las mucosas de la otra persona, ahí sí puede haber riesgo de contagio, aunque tenga preservativo puesto. Entonces eso es algo que muchas personas desconocen. No, el virus no va a pasar. Depende del lugar de donde se localice la lesión. Exactamente. El virus no va a pasar el condón. Eso nunca va a pasar porque, como te digo, el condón está diseñado para que esas partículas no puedan entrar a través de los poros del condón. Pero lo que sí es que si tienes lesiones en el pubis o en cualquier otra parte, a través de los roces o del contacto de piel con mucosa, sí te puedes infectar. Igual que el sexo oral, por ejemplo. Incluso, por ejemplo, voy a ser muy gráfico, pero cuando tú retiras el preservativo, tú allí te puedes contagiar. Sí, claro, por supuesto. Yo le digo a los pacientes que el preservativo hay que sabérselo poner y hay que sabérselo quitar, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por supuesto, lo tienes que, en el caso de los hombres, ponerlo porque hay preservativos femeninos también. Okay. Ponerlo cuando el pene está completamente erecto, ¿ok? Con las manos limpias. El condón, hubiese sido más fácil graficarlo, pero el condón tiene una forma particular de ponerse para que pueda desenrollarse completamente en el pene, pero hay zonas que quedan libres y desprotegidas y es allí donde si esas zonas entran en contacto con la piel de la otra persona, si tienen lesiones se pueden contagiar, ¿me entiendes? Entonces, claro. ¿Cuál es estoy haciendo aquí un montón de preguntas, pero son cosas que me generan dudas. No hay problema. ¿Cuál es la forma correcta que tú encuentras pertinente para retirar un condón? Yo, personalmente hablando, ¿ok? Lo más correcto es que el paciente lo retire tomándolo desde el final del preservativo, a nivel del tronco del pene, ¿ok? Lo retire completamente hacia afuera, lo descarte de una vez y se lave las manos, ¿ok? Y lo otro que yo le digo a los pacientes es que después de una relación sexual hay que lavarse los genitales. Obvio. Y hay que tratar de, por lo menos, hacer una micción, orinar. Porque claro, eso no te va a evitar el contagio de ninguna infección de transmisión sexual, pero a veces hay bacterias que quedan en la uretra y de esa manera tú haces como un barrido, que eso lo recomiendan mucho los urólogos, de que orinen para que después del acto sexual, tanto las mujeres como los hombres, para que de alguna manera tú puedas hacer una limpieza de la vía uretral y bueno, de esa manera pudieras limpiarla de ciertas bacterias o microorganismos que puedan estar allí. Bueno, muy bien. Está bueno el tema. Hay una interrogante que siempre he tenido. ¿Qué diferencia existe entre el VIH y el SIDA? Mira, el VIH es el virus que produce el SIDA. El SIDA ya es como, el SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ok? Por sus siglas en inglés, se llama así, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y ya cuando el paciente está en fase SIDA es porque desde el punto de vista del laboratorio hay una disminución de sus células de defensa que se llaman CD4, CD8, y aparte de eso hay un aumento de la carga viral, ¿ok? Aunado a esto, hay una clasificación y ciertos parámetros para poder categorizar al paciente dentro de SIDA como tal, ¿ok? Y es que el paciente debe tener un contagio específico de linfocitos CD4 y aparte de eso, tener una infección oportunista. Por ejemplo, cuando hablo de infecciones oportunistas, volviendo al pasado, a la historia que les comenté, esos pacientes de 1981 que entraban a los hospitales con neumonías eran porque eran neumonías atípicas y eran por gérmenes que eran completamente distintos a los habituales. Y gérmenes muy fuertes que se llaman oportunistas porque aprovechan cuando el paciente tiene las defensas muy bajas, ¿ok? Para causar infección. Es decir, a una persona inmunocompetente, que es otro término que se usa mucho en este tema de las infecciones y del VIH, que es una persona que su sistema inmunológico no está deteriorado ni alterado, ¿ok? Estas infecciones no producen o no deberían producir infección o por ninguna enfermedad. Pero en una persona inmunodeprimida o inmunocomprometida, que es donde el sistema inmunológico está afectado, en este caso por el virus, estos gérmenes son oportunistas y causan infección. Entonces, en los pacientes que ya están en fase SIDA, no tiene nada que ver con el tiempo, no tiene nada que ver con nada de eso, sino que son pacientes que de alguna u otra forma, desde el punto de vista del laboratorio, los valores cumplen con algunos parámetros para categorizarlos dentro de fase SIDA, más infecciones oportunistas. José, ¿y tiene que obligatoriamente pasar por el primero por el virus y después al SIDA? ¿O simplemente puede dar SIDA o te puede dar virus? No, porque una vez que el paciente se infecta con el virus, que es el virus de inmunodeficiencia humana,
puede en algún momento Inmediatamente pasar a entrar SIDA, a fase ¿cierto? SIDA. Va a Porque depende de los valores, me Sí, imagino. depende de si ha tenido tratamiento o no. Y es importante el tema del tratamiento, sumamente importante, porque como los tratamientos han cambiado y ya todo eso a favor de los pacientes, y eso de verdad me pone muy contento. Los pacientes hoy día con su tratamiento pueden llegar a ser indetectables. Y eso es algo que todo el mundo tiene que tener Sí, claro. de hecho, hoy día, pues, una persona que tenga un tratamiento saludable y correcto puede vivir una vida súper tranquila. Totalmente, o sea, si Con un VIH, paciente, claro. si el paciente puede ser portador del virus y ser indetectable. Si es indetectable, no transmite el virus. Incluso sin protección. Sí, si tú tienes, en el caso de las parejas que son serodiscordantes es que uno tiene el virus y el otro no. ¿Okay? Ok. Esas personas, ¿okay? Pueden tener, si la persona que tiene el virus está indetectable, está demostrado que sin preservativo no va a contagiar a la otra persona. Si tienes intenciones de realizar cualquier tipo de celebración, cumpleaños, baby shower o incluso una gran producción de bodas, tienes que contactar a Ocasiones, @Ocasiones en Instagram. Contactarnos es sumamente sencillo. Miren, solo tienen que ingresar al Instagram. Se van al enlace que los llevará directamente al WhatsApp. Y si no, pueden también contactarnos con www.ocasiones.cl. Somos especialistas y nos encanta la celebración de eventos. Así que es oportuno e importante para nosotros que puedas contactarnos y que nos puedas elegir para tu celebración. Recuerda contactarlos en las redes sociales, es súper sencillo. No, ¿y sabes qué pasa, Robert? Que tienen o sea, si tú los contactas con 6 meses de anticipación, ellos te pueden organizar el evento perfecto y te dan cómodas cuotas de pago. Así que Bueno, eso, mi amor, no tienes que esperar maravilloso. nada. Recuerda contactarlos porque vas a tener un evento deslumbrante. HMA Consultores te da las herramientas para potenciar tu negocio. Recuerda que te prestamos los servicios de manera global, desde la creación de tu empresa, permisologías, patentes, contabilidad, administración y hasta los costos de tus productos. Malo no es. Recuerda que es fácil contactarnos, puedes ubicarnos a @HMA Consultores en Instagram, ahí pueden estar todos los medios de contacto, el WhatsApp, el correo electrónico y toda la información necesaria para que puedas llegar a nosotros. Recuerda que HMA está contigo en todo camino. ¿Entiendes? Eso está científicamente demostrado, pero tiene que cumplir con ese requisito, tiene que estar indetectable. La carga viral tiene que estar indetectable en sangre para que el paciente no transmita el virus. ¿Okay? Y eso es algo súper bueno y que todo el mundo tiene que saber porque hoy día, no sé si sigue pasando, pero antes cuando otra persona conocía a una persona que tenía VIH, automáticamente no había ninguna posibilidad de Es que claro, también pudieran eso tener una también relación. Segunda oportunidad, a mí me existen pasó. Yo ciertos una vez mitos. salí con una persona y había muy buena conexión entre nosotros, tal. Salimos en varias oportunidades, me presentó su familia y llegó un momento en que él empezó a ser un poco más sincero Ok, y me contó. ok. Mira, yo creo que nosotros estamos pasando por varias fases de la relación y sería bueno que tú supieras esta realidad que es sumamente importante y bueno, se lo agradecí full. Pero yo en ese momento me asusté. ¿No estabas preparado o no Sí, manejabas no los estaba términos? preparado, además que era súper joven, Ok. era súper joven, estaba en la universidad. Y hasta el día de hoy yo no me olvido, o sea, de hecho él es amigo mío en este momento, y yo no me olvido de eso jamás, y yo desde ese momento aprendí a tener mucho más conciencia o responsabilidad, de hecho. Claro. No es que antes no la tenía, pero quizás a lo mejor uno, cuando es joven, uno siente que no le va a pasar nada. Pero desde ese minuto yo dije, wow, me pasó esto, yo creo que esto es una alarma o podemos decir una bandera roja que te diga, hay que tomar conciencia de lo importante que es esto para nuestras vidas, porque igual te puede cambiar la vida de un día a otro. Claro, por aunque supuesto. sí, gracias a Dios está súper avanzado y una persona que tenga VIH puede vivir la vida y puede vivir por millones de años. Sí, sí, totalmente. Hasta puede quizás hasta morir de otra cosa que no sea VIH. Sí, Exactamente. es que justamente eso me gustaría como que conversáramos antes de seguir conversando más temas y preguntas que tenemos aquí. ¿Cuáles son aquellos mitos que piensan o que pensamos de que nos podemos contagiar con VIH? Bueno, el primero, y lo hemos visto últimamente con todo esto de la serie de la princesa Diana, de Crown Ok. y todo lo demás, que en ese momento, en aquel entonces, la verdad es que a las personas no les gustaba ni siquiera tocar a las personas infectadas. Hay una serie que vimos que se llama Netflix.
que también de personas que se trasvisten. Se llama Pose. Pose. Entonces, Exacto. claro. Ellos son fuertes, porque cuentan desde hace muchos años. Sí. Bueno, y esa serie, por supuesto, en ese entonces todavía había muchos estigmas sociales, el tratamiento era muy simplificado, el tratamiento era con ácido budina, que fue como el primer fármaco que se descubrió para el tratamiento del VIH, y era bien difícil porque tenía muchos efectos adversos. De hecho, los mismos enfermos se resistían a tomar el medicamento porque pensaban y sentían que se iban a morir por el medicamento y no todo por la enfermedad, aquello. sino por el medicamento. Exactamente, pero realmente eso, como te digo, ha cambiado. Pero uno de los primeros mitos o de los principales mitos, viendo tu pregunta, es ese, que la gente piensa que el tocar, besar, abrazar o Tomar del compartir mismo tus vaso utensilios se van a infectar, y eso es completamente falso, eso no es así. O sea, la única vía para contagiarse es por los fluidos. Sí, por los fluidos, por sangre. De hecho, no solamente a través de las relaciones sexuales. El VIH se puede contagiar a través del uso de agujas intravenosas, en el caso de las personas que usan drogas intravenosas y se comparten las jeringas, por ejemplo. A través de una transfusión de sangre también te puedes... es muy raro porque cuando te van a transfundir, por supuesto, todo esto pasa por un proceso. Claro. Pero, bueno, también puede pasar. Puede pasar, claro. Lo otro también importante es el tema de los exámenes de laboratorio, que eso es algo que la gente también tiene que manejar, y que siento que a veces muchos pacientes llegan a la consulta y están como perdidos o no sé. A veces me dicen, doctor, ¿sabes que tuve una relación de riesgo sin preservativo con una persona seropositiva? Yo no sabía y me quiero hacer los exámenes. ¿Y cuándo fue la relación que tuviste? Bueno, hace una semana. No, tienes que esperar, porque hay una ventana, ¿ok? Hay una ventana que se llama ventana inmunológica o de latencia, donde obviamente te vas a hacer el examen y el examen va a salir negativo. Entonces lo ideal es que esperes aproximadamente, en teoría, 21 días para que te puedas hacer un primer examen y saber si en esa relación tuviste la posibilidad o el riesgo de contagio, te contagiaste o no. Claro. ¿Okay? Y hacer otro control a los 3 meses o a los 6 meses para tú estar ¿Tú recomiendas tranquilo. Este examen a todo el mundo? O sea, mira, el que se lo quiere hacer, se lo puede hacer sin ningún problema. Aquí en Chile el paciente debe firmar un consentimiento informado antes de realizarse el examen, por temas legales. En Venezuela no es así, en Venezuela te lo haces y no te piden nada, pero aquí sí hay un consentimiento que debe firmar porque es un tema bastante privado y todo aquello. Pero cualquiera se lo puede hacer. De hecho, yo les digo a los pacientes, si tienes vida sexual activa, lo más recomendable y con múltiples parejas, que no tiene nada de malo, no pasa nada, es que te hagas tus exámenes de manera rutinaria. No solamente el de VIH, sino todas las otras enfermedades. El VDRL para sífilis, el del hepatitis B y C, que también son virus bien complejos, y todas las otras infecciones de transmisión sexual, porque de esa manera tú conoces tu estado serológico y si por alguna razón te llegas a contagiar, pero la detección es precoz, puedes iniciar un tratamiento precoz y lograr ese estado indetectable mucho más rápido a no saberlo y que ya lo puedes detectar cuando el virus está bastante avanzado. Buenísimo. Te voy a hacer otra pregunta, pero creo que ahorita medio la respondiste, pero vamos a tocarlo para que lo podamos expandir un poco más. El sexo oral es una causa probable de riesgo, por supuesto. Pero es una de las más, digamos, como te digo, como más seguras o más... como probabilidad. Probabilidad de contagio. Claro, no. Lo que pasa es que el sexo oral sí es una forma de contagio, pero la probabilidad de contagio es más baja que a través de la penetración, por ejemplo. Porque en la penetración hay mucho más trauma a nivel de la mucosa anal o la mucosa vaginal. De hecho, porque una de las teorías por las cuales hay más infecciones de VIH cuando hay sexo anal es esa. Porque evidentemente el sexo anal es mucho más complejo, es una zona mucho más estrecha, la penetración es más difícil y si no se toman las medidas adecuadas, la penetración de alguna u otra manera puede producir fisuras y puede haber intercambio de fluidos más fácil a nivel de la mucosa anal con la del pene en este caso. Por supuesto, también puede pasar por la vía vaginal, pero el trauma o los traumatismos son más frecuentes a través del sexo anal. Obviamente, cuando se hace sexo oral, los traumas son pocos, a menos que haya, por ejemplo, algún mordisco, haya alguna laceración a nivel de la mucosa, tanto del pene o de la vulva, o a nivel de la boca, Pero la incidencia o la probabilidad, más que la incidencia, de contagio es mucho más baja. Pero puede pasar,
puede pasar. Claro. Lo otro importante es que las otras enfermedades sí se pueden contagiar a través del sexo oral. Por ejemplo, si un paciente tiene gonorrea o alguna infección a nivel Herpes, oral por ejemplo. o herpes, evidentemente con el sexo oral se va a contagiar. Pero claro, porque un contagio herpes- piel con piel, pues. Claro, o con Un mucosa a herpes, y mucosa, ¿me yo entiendes? voy a decir algo, no sé si estoy correcto, pero claro, un herpes probablemente es detectable Sí, sí. antes de ser sexo oral. Claro, por Dime- supuesto. Pero sexo también oral, puede perdón. estar en la fase prodrómica del herpes, es decir, que no sé, mañana te van a salir las lesiones y hoy estás en fase prodrómica y ahí pudiera infectar también, sin necesidad de que tengas las lesiones todavía expresadas. se vean. Igual que el condiloma o que el virus del papiloma humano. Obviamente, si tú vas a hacer sexo oral o te van a hacer sexo oral, tú no vas a examinar en la boca a tu pareja. Claro. Bueno, depende. Pero tampoco vas a revisar la boca, saca la lengua, No, vamos a ver la garganta porque imagínate puede que tener... Over sea beso en la primera cita. Entonces, No, pero- Vas a quedar muy mal. Entonces, pero lo otro es que también pueden haber infecciones a nivel de la laringe. Por ejemplo, hay VPH laringio. Ok. Y, no sé, por ejemplo, en el sexo oral tan profundo, o sea, no sé si me entienden, entonces ahí puede haber contacto del pene con esa zona donde pueden haber... Fíjate, pero yo no tengo condomas. sexo oral en la primera cita, No, solamente no, no, beso. yo Solo dije beso. beso. Ya estoy agregando vos un plus. Porque él está aclarando como que es la acción del sexo Claro, como tal, claro, pero claro, no un claro. beso. Por eso no, un beso no. Un beso no se le niega nada. No, a un beso nadie. Un vaso de agua. Claro. Pero igual siempre hay que tener cuidado con el tema del sexo oral. O sea, Sí. evidentemente es complejo porque los pacientes siempre me dicen, ajá, pero ¿cómo Pero- hago sexo oral con preservativo? O sea, eso es un poco difícil. Sí. ¿Entiendes? Siempre es preferible no hacerlo. Pero bueno, yo creo que... Pero ¿qué recomiendas no hacerlo? También depende, no es que no hacerlo, sino que de pronto conocer bien a la persona con la que está Eso, saliendo para llegar a sí. ese punto. Claro. Es como llegar a examinarse, que es válido, sumamente, creo que es responsable de hecho de antes de llegar al sexo. A veces que uno se salta mucho esa fase, Sí, pero sería brutal claro. que antes de llegar al acto, ojalá que nos hayamos examinado, que estemos Sí. súper Sería cool. conscientes. Sería cool, porque Sería súper cool y educativo y seguro para ambos, además. Mira, yo particularmente antes, o sea, de pronto era, claro, por ser personal de salud y también por toda a lo mejor la formación y las clases que había tenido, tanto en el posgrado como a nivel de la carrera de medicina, era un poquito traumado con esos temas en el sentido de que, bueno, me Sí, tengo claro, que cuidar, tenés que ¿me entiendes? Antes de tener una relación con Sí, alguien, tú por lo supuesto. hacías, obviamente. Y de eso- hecho, y va a sonar como medio extremista, pero mira, no, vamos a hacernos exámenes, ¿ok? Claro. Para saber tu estado serológico y el mío, así podamos estar un poco más tranquilos. Pero ya eso ha cambiado, ¿por qué? Porque bueno, no hay necesidad de que te hagas exámenes, sería súper buenísimo que te hagas exámenes y todo eso si vas a tener una pareja seria, pero no todas las personas con las que estamos son relaciones serias. Entonces puede haber una relación ocasional, ¿ok? Pero entonces si vas a tener una relación ocasional, sexo express, se dio la oportunidad y llegaron al sexo, La playa. entonces puedes usar el preservativo, que es un método súper Preventivo. efectivo y eficaz para evitar cualquier tipo, no solamente VIH, sino todas las otras infecciones. Exacto, cualquier otra infección. ¿Y alguna manera de cómo que tú puedas identificar la infección? No quizás el VIH, porque es mucho más amplio, pero alguna otra enfermedad, no sé, un olor extraño, un Sí. color. Sí, por supuesto. Mira, secreción uretral, que tenga secreción a través de la uretra, ¿ok? Que puede ser así como leche condensada. La Ok. comparación es muy Es- buena, pero como leche condensada, amarillenta o verdosa. Ok. Pero bueno, también pienso que Como este color. si tú ves un poquito más claro, pero si tú ves, o sea, si tú vas a hacer sexo oral y ves que hay secreción, yo no creo que una persona Lo vaya a hacer. ¿me Claro, entiendes? claro. Igual con la mujer Exacto. o viceversa. Eso es importante. Las lesiones verrugosas, no todas las lesiones verrugosas en los genitales son BPH, ¿ok? Porque pueden ser fibromas, pueden ser lesiones de piel que no tienen ningún riesgo. Pero las lesiones verrugosas, que yo creo que muchas personas ya lo conocen por el internet y por el acceso a toda la información, Claro. que tengan a nivel de glande, a nivel del cuerpo del pene, del escroto. Y además que este tipo de lesiones también te pasan en cualquier parte del cuerpo y uno siempre las conoce. Sí, pues, sí. uno las conoce. Exactamente. Pero ya esas lesiones que tú las ves que se salen dentro de la normalidad y que son distintas, eso te tiene que llamar mucho la atención. El olor también, porque generalmente estas secreciones huelen mal. Ok. ¿Ok? No quiere decir que si huele mal tiene una infección de transmisión sexual, sino que bueno, si hay secreción y aparte huele mal, entonces aquí tenemos que estar atentos a que algo pudiera estar pasando. Ok. Pues estoy adelantando un poco a una pregunta que tengo aquí que me parece súper oportuna, justo porque estamos conversando de esto. El tema de la prevención. Hoy día hay un medicamento que se ha hecho como súper famoso, que es el PrEP. Ok. Sobre todo en Estados Unidos, porque aquí la verdad no lo he escuchado tanto, pero sé que ya está, ¿cierto? Sí, aquí está. Háblanos sobre eso, porque es como
Es como una pastilla de prevención, aun cuando no tienes ninguna enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? Exactamente. Fíjate, el PrEP llegó para quedarse y revolucionó, por supuesto, la pandemia, porque lo del VIH es una pandemia, ¿ok? Y cambió mucho la expectativa y también el pronóstico de esta pandemia a nivel mundial. En el año 2007 comenzaron a probar este medicamento, que era uno de los antirretrovirales, que se llama Truvada, que es como el más famoso, que tiene dos componentes, uno que se llama tenofovir y entrincitabina. Estos medicamentos evitan la replicación del virus a nivel de los ganglios linfáticos y evitan, por supuesto, la infección. Es decir, si tú estás tomando el medicamento y tienes relaciones sexuales con una persona seropositiva, tienes un 98-99% de probabilidad de que no te vas a contagiar. Entonces, bueno, esto es una maravilla. Bueno. En Estados Unidos... ¿Y uno lo puede comprar así normal? O sea, sí, en Estados Unidos todo el mundo lo toma, heterosexuales, gays, todo el mundo lo toma sin ningún problema. No quiere decir que te vas a salvar porque puede ser ese 1% de contagio. Sí, pero eso también va a depender, claro, la probabilidad de que no te contagies es muy alta y aparte de eso, va a depender también de si te lo tomas correctamente y todo lo demás. Y hay como dos esquemas, ¿ok? Uno, que es el que debería usarse o cómo debería usarse, que es el esquema continuo, que te lo tienes que tomar todos los días. Okay. Y un esquema que yo le digo a los pacientes que yo le llamo el esquema express, es que tienes que tomarte 2 tabletas el día antes de la relación sexual, una el día de la relación sexual y otra el día después de la relación sexual o los 2 días siguientes de la relación sexual. ¿Y si hiciste la relación sexual y después conociste la pastilla, funcionaría o ya no funcionaría? Ya ahí hay otra manera que ya no se llama PrEP, ¿ok? Sino que es la terapia, ya no es terapia pre-exposición, sino terapia post-exposición. Okay. Y ahí tendrías que usar el medicamento por mucho más tiempo y es otro tipo de medicamentos, son medicamentos combinados. Entonces, lo ideal es que te lo tomes antes de la relación sexual. Por supuesto, el esquema express es un poquito incómodo porque tú tendrías que planificarte para tener la relación sexual. O sea, sí, muchas veces la relación sexual no es planificada. Puede ser esporádica, exacto. Entonces, ese esquema a mí como no me gusta mucho, es preferible que se lo tomen todos los días. Claro. Y de esa manera ya estás más seguro. Aparte que en el caso de las mujeres tienes que esperar 7 días para que el medicamento pueda hacer efecto. Entonces este esquema express no funciona en las mujeres. Porque para que el medicamento pueda llegar a la vulva o las concentraciones pueden llegar a la vulva, entonces tienes que esperar 7 días y no tiene sentido. No, claro. Es preferible que lo tomes todos los días. Otra cosa, José. Porque se dice que hay muchas enfermedades de transmisión sexual que pueden ser asintomáticas, pero ¿cómo sabemos que estamos contagiados y somos asintomáticos? ¿Cómo lo descubrimos? Por ejemplo, en el caso del virus... O sea, ¿hay algo particular que tú dices, esto... No. O sea, sí. Exacto, los ojos rojos, no sé. No. Si eres asintomático es porque no tienes ningún signo ni síntoma. Okay. Y ahí lo único sería hacerte un examen, ¿me entiendes? O sea, para poder saber si... Pero ¿cómo sospecha? Porque eso es lo que digo. Ok, padezco del virus. Uh-huh. Pero si no tengo ningún síntoma previo, ¿cómo asumo que tengo que hacerme la prueba para hacer? Claro, ¿cómo te das cuenta que tienes que hacerlo? Yo creo que va a depender también de la vida sexual que tú lleves. Claro. Yo pienso que si, por ejemplo, tú tienes múltiples parejas sexuales y nunca te cuidas y no te proteges y eres súper irresponsable con eso, entonces tienes una probabilidad de contagiarte. Disculpan los perros en este momento del vecino. ¿Ok? Pero continuemos, amigos. Existe, por supuesto, algo que se llama como síndrome prodrómico del VIH o síndrome antirretroviral asociado al VIH, que generalmente cuando no ocurre en todos los pacientes, no le pasa a todo el mundo, pero cuando un paciente se infecta de VIH puede experimentar una semana después síntomas parecidos a una infección gripal, por ejemplo. Okay. Tener fiebre, dolor de cabeza, malestar general, que se le inflamen los ganglios, parecido como una infección que nosotros llamamos mononucleosis infecciosa, ¿okay? Que se parece muchísimo. Entonces, el tema es que no le pasa a todos los pacientes. Entonces, si un paciente tuvo una relación de riesgo con una persona, se contagió, este paciente puede experimentar estos síntomas una semana aproximadamente, no es tan categórico, una semana después de haber tenido la exposición y allí entonces se pueden prender las alarmas y decir, bueno, yo necesito hacerme los exámenes para saber si efectivamente incluso puede ser asintomático y puedes contagiar. Sí, totalmente. Puede ser asintomático y contagiar porque como no estás en tratamiento, puedes contagiar. Pero bueno, el VIH no es lo único. Hay otras infecciones de transmisión sexual que últimamente... Por ejemplo, la sífilis, la gonorrea, últimamente en la consulta... B y C. Sí, ellas han ido como en ascenso. Okay. Bueno, aquí en Chile lamentablemente hay... sí, muchísimo. Hay muchísimo. Bueno, yo creo que hay estadísticas altas de enfermedades de transmisión sexual. Yo no sé, hay tendencias actuales
nuevas y evidentemente forman parte de la vida de todas las personas que tienen vida sexual activa. Hay personas que pueden tener múltiples parejas, es válido. Hay personas que tienen relaciones poliamorosas, también es válido. Que tienen relaciones open mind y también es válido. Pero bueno, son personas que de alguna u otra manera deben concienciar, que de alguna manera tienen que saber, que tienen que cuidarse y que hay métodos actualmente hoy día para poder hacerlo. Yo pienso... Incluso puedes tener una pareja que tenga años de relación, pero uno de los dos fue infiel y bueno, Pone en riesgo la otra. Pone en riesgo la otra también. Exactamente. Entonces, y esta persona no tiene ni idea. yo siento que... Puede pasar. Sí, por supuesto. Yo siento que lo importante aquí es el desconocimiento y también tener las herramientas a la mano y estar claro de que hay cosas que tú puedes utilizar para evitar el contagio. Por ejemplo, el condón, el PrEP. Obvio, importante. El PrEP ¿dónde es se consigue? solamente... Lo puedes comprar en cualquier farmacia con una receta. De hecho, yo soy uno de los pocos médicos actualmente en Chile que puede prescribir el PrEP a través de convenios con algunas ISAPRES, ¿ok? Ok. Y hay algunas ISAPRES que lo bonifican. Así que ya sabes, si usted necesita, obviamente, tener cualquier información, vaya al Instagram. ¿Cuál es tu Instagram, amigo? Instagram es @drjcolina, ese es mi Instagram profesional. Y de ahí pueden tener consultas Sí, contigo, bien sea por supuesto, Clínica o a través Harmonic de la o página de Integramédica, Yo estoy en ¿cierto? Integramédica Barcelona y en la Clínica Harmonic. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, bueno, síguenos con el tema Mira, del PrEP. la verdad, quiero que quede como bien claro que el PrEP es un medicamento que solamente sirve para evitar la infección por VIH, o sea, no para el resto de las infecciones de transmisión sexual. Lo Ok. ideal sería combinar el PrEP con el uso del preservativo, por supuesto. Claro. Y Porque no es que te va a salvar de que tú tengas un Otra infección. contagio, una Exactamente, infección exactamente. de otro tipo de enfermedad, sino que te previene del VIH Claro, específicamente. y que ¿no? todas estas cosas o todos estos métodos deben usarse de manera adecuada. Por ejemplo, en el caso del preservativo, sabérselo poner, sabérselo quitar. En el caso del PrEP, tomarlo todos los días. En el caso de que puedas saber, o el tema, como habíamos hablado, de serológico, aprender a seleccionar las parejas y todo lo demás. Porque si tú me preguntas, y siempre hay un margen como de error, el preservativo inclusive tiene un 2% de error. O sea, existe un 2% de probabilidad de que lo uses mal, de que se rompa, de que no lo sepas guardar, porque no se puede guardar en la cartera. Se tiene que guardar en un medio fresco, a temperatura ambiente, no puede estar en calor, porque se puede desnaturalizar. Entonces, eso es importantísimo porque siempre hay un margen de error si no sabemos utilizar estos métodos. Entonces, claramente el PrEP no evita el resto de las infecciones de transmisión sexual. El condón hay que saberlo utilizar y, por supuesto, saber seleccionar a las parejas con las que vamos a estar. Bueno, imagínate que en este momento hay tantas probabilidades y medios donde tú puedes concretar con personas para tener sexo de hecho express, que ni conozcas cómo se llama, y es ahí donde yo enfatizo full de que tenemos que ser súper responsables, Claro. porque efectivamente sí, la enfermedad está en la calle claro. y no hay control de eso. Ahora no es tan difícil como antes, que para tú tener una relación sexual era mucho más difícil. De hecho, cuando éramos adolescentes obviamente era mucho más difícil. Hoy día es mucho más fácil, hay aplicaciones, pues ya la cosa no es un tabú, ya la cosa lo puedes hablar abiertamente y eso ha facilitado las cosas. Entonces, como ya es más fácil llegar a ese punto, entonces siempre hay que tomar las medidas preventivas para evitar. Maravilloso, José. Saliéndonos un poco ya del VIH y el SIDA, hablemos un poco del VPH. ¿Hay tratamiento para el VPH? Porque he escuchado que es una infección que es para toda la vida y que tú como que la controlas. Claro, por supuesto. Mira, yo lo que le digo a mis pacientes que tienen el virus del papiloma humano... Bueno, que si tienen quieres lo verrugas, explicas un poco qué es el VPH. Sí, el VPH es una enfermedad que se produce por un virus, que es el virus del papiloma humano y que tiene diferentes serotipos. Y que una de las principales preocupaciones es cuando afecta a la mujer porque puede producir cáncer de cuello uterino. Ahora bien, yo realmente le digo a mis pacientes que existen como 3 tipos de pacientes que tienen el VPH, pero es según, no porque está descrito así en la literatura, sino según mi experiencia o lo que yo voy viendo en todas las consultas. Lo primero es el paciente que tiene síntomas, que tiene verrugas, se las tratamos, hay diferentes formas de tratarla, puede ser con nitrógeno líquido, puede ser con ácidos, puede ser con electrocoagulación, ¿ok? Y el paciente que tú tratas... Todo eso se escucha terrible. Hay maneras para que no duela y bueno, sí molesta un poco. Okay. Por supuesto, el paciente que tiene las lesiones, que uno lo trata y que nunca más vuelve a tener lesiones, ¿ok? El paciente que tú tratas y que sigue teniendo lesiones, lo trata, sigue teniendo lesiones, lo trata. Y es un paciente que todo el tiempo está con lesiones y lo tratas y lesiones y lo tratas. Y el otro paciente que tiene el virus, que es portador, que lo tiene subclínico y que nunca tiene lesiones y nunca se entera de que lo tiene. Esos son los 3 pacientes y así se los explico yo a mis pacientes, se angustian
angustian muchísimo, ¿cuándo me voy a curar? ¿Y ¿Infecto, hay no medicamentos infecto? que tomas para que... No, para no existen preven- medicamentos para- porque la infección es local, o sea, está solamente en la zona genital o en cualquier otra zona, pero no Y está una en la vez sangre, por así que decirlo. tú quites la lesión, desaparece la infección en ese lugar. Lo que pasa es que pueden existir zonas donde hay infección subclínica y estar latente allí, incluso puede infectar. O sea, la recomendación a los pacientes es que siempre van a tener, lamentándolo mucho, van a tener que usar preservativo. Qué fuerte. Qué fuerte, José. Sí. Cuéntanos ahora, ¿qué es un molusco contagioso? Los Que eso es algo moluscos como súper mira, fíjate nuevo que o realmente ha no existido es siempre. nuevo. Lo que pasa es que los moluscos contagiosos son muy frecuentes en los niños, ¿ok? En la edad infantil, porque son producto de un virus también. ¿Qué es eso? Pero son lesiones como tener algún tipo de espinilla en la piel, son frecuentes, pero son más brillantes y más duras, y son frecuentes en los niños, porque ellos se los transmiten entre ellos jugando o a través de fómites u objetos, ¿ok? Pero cuando aparecen en los adultos, la única vía de transmisión es la vía sexual, ¿ok? O sea, en los adultos siempre vas a ver el molusco en los genitales o en el abdomen, ¿me entiendes? Por el contacto de piel y mucosa. Pero en los adultos siempre la vía de transmisión es sexual. No es que un niño toque a un adulto, no. Siempre la vía de transmisión va a ser sexual. Bueno, en los niños es frecuente, pero en los adultos cuando pasa, tú siempre le dices, mira, esto es por transmisión sexual. Y cuando son infecciones muy severas por moluscos, siempre hay que descartar que no haya una inmunosupresión agregada. Es decir, a mí me llama la atención cuando un paciente llega con muchos moluscos, porque siempre tengo que descartar que no tenga una inmunosupresión asociada, porque no es frecuente ver los moluscos en los adultos. Entonces siempre hay que investigar a ese paciente, estudiarlo. Miércoles. Difícil. Sí. Difícil todo este tema, de verdad, demasiado Pero complejo. al final del día también es oportuno que estés aquí, José, y te lo agradecemos, porque igual esto es un tema que debiese hablarse con cotidianidad. Claro, por Que la supuesto. gente debiese tenerlo en su conversación cada vez que se reúne entre familia, que lamentablemente creo que ahorita todavía existe un poco de tabú en que esto se converse en la familia. Sí. De hecho, a veces cuando personas tienen un contagio, se quedan callados para siempre y buscan esconderse, buscar el médico que nadie lo conozca para que lo ayude a sanar, o busque un medicamento y la familia jamás se entera de esto. Entonces, buenísimo que estés aquí porque... Claro, y lo otro importante son las etiquetas, o sea, realmente cuando hay un paciente que tiene VIH o que tiene cualquier otra infección de transmisión sexual, no podemos etiquetarlo, no podemos señalarlo, ¿no? El paciente, hay que ser un poco más empático con este tipo de pacientes. Yo mis pacientes que tienen VIH o que tienen cualquier otra infección de transmisión sexual, aparte de eso, trato de aconsejarlos siempre, son iguales mis amigos, porque bueno, a todos nos puede pasar, ninguno está exento de en algún momento contraer una infección de esta o de vivirlo cerca. Y siempre tenemos que ser empáticos. De hecho, el 1 de diciembre es el Día Mundial contra la lucha contra el VIH-Sida. Y yo los invito de verdad que sean empáticos con este tipo de pacientes, a que dejen el tabú, dejen las etiquetas, que aprendan a entenderlos, que entiendan que el VIH es una enfermedad crónica, tratable como cualquier otra, como la diabetes, como la hipertensión, que estos pacientes pueden tener una vida normal sin ningún problema, que son pacientes que incluso tienen una vida mucho más saludable que nosotros porque comen sano, hacen ejercicio. O sea, mis pacientes tienen una vida donde se cuidan mucho más que una persona que no tiene el virus. Y lo otro importante es que las infecciones, hoy día las infecciones tienen tratamiento. Hay personas o pacientes que han tenido sífilis y les da miedo ir a la consulta porque sienten que se van a sentir señalados. Sí. Y la sífilis tiene tratamiento, que es con penicilina, ¿ok? De hecho, la sífilis es una ¿Se enfermedad... puede curar? Sí, se puede curar totalmente. ¿Y la gonorrea? También con antibióticos, ¿ok? Y la de hecho es una hepatitis dosis... también. La hepatitis también. Es una dosis de antibiótico. La hepatitis C tiene tratamiento, de hecho entra dentro de la cobertura GES, que el Estado te lo da. Los tratamientos de la hepatitis C son extremadamente caros, cuestan más o menos como 8 o 9 millones de pesos mensuales. Por Dios. Pero puedes lograr una curación total de la enfermedad. Sin embargo, nada, hay que cuidarse. O sea, la idea no es llegar a tener también este tipo que de cada caso es infecciones. distinto acorde al paciente. Claro, por supuesto. Todos los Y pacientes son tampoco esperen individualizados. contagiarse porque hay sanación para todo. Claro, porque exacto. todo se corrige. No quiere decir que, porque bueno, como hay tratamiento para todo, voy a salir a contagiarme o no cuidarme, porque incluso estas enfermedades pueden presentar complicaciones. En el caso de la gonorrea, puedes hacer uretritis a repetición y eso puede producir estenosis a nivel de la uretra. En el caso de la sífilis, si no se la trata, hay
ciertas etapas, la sífilis primaria, que ya esa clasificación no se usa, pero bueno, no viene al tema, más o menos para que la gente me entienda. Hay secundarismo sifilítico, que es cuando sale como un rash en toda la piel, ¿ok? Y neurosífilis, que es cuando el treponema llega al sistema nervioso central y ahí sí puede traer complicaciones, ¿ok? José, me vino una pregunta de repente mientras te escuchaba. ¿Enfermedad de transmisión sexual se une con otro tipo de enfermedades, por ejemplo, como cáncer, y puede ocasionarte la muerte? No necesariamente, o sea, son enfermedades completamente distintas, que cada uno tiene mecanismos de producción diferentes, pero sí, por ponerte un ejemplo, las personas que tienen VIH de alguna u otra manera pueden tener cierta predisposición a con el tiempo, como sabes que el sistema inmunológico está alterado, a tener algún tipo de linfoma o algún tipo de cáncer en la piel, como por ejemplo el sarcoma de Kaposi, que era muy frecuente en ese momento cuando los pacientes no se trataban adecuadamente y presentaban estas lesiones en la piel, que no sé si vieron una película que se llamaba Filadelfia. Sí, que era tiene como unas lesiones moradas, eso es un sarcoma de Kaposi, y ese es un tipo de neoplasias de la piel, y realmente ahí, como estos pacientes tienen su predisposición, bueno, tienen como más chance de sufrir de estas enfermedades. Y obviamente un paciente puede tener más de una enfermedad. Claro. Puedes tener un paciente que tiene VIH, pero que también tiene sífilis, que también tiene gonorrea, que tiene VPH, que tiene clamidia, que tiene un montón de cosas. No te lo puedo creer. O sea, y de hecho, bueno, he tenido pacientes que tienen enfermedades simultáneas, ¿ok? Claro. Y que se pueden tratar todas, pero entonces ahí ya... Claro, el índice es mucho más grave. Exactamente. No, y donde también es el llamado a la responsabilidad. O sea, no solamente disfrutar el momento, sino también tener conciencia de lo que ocasiona eso. Yo pienso realmente como médico y como persona, porque como ser humano, que el sexo se puede practicar como tú lo quieras hacer, pero tiene que ser de manera responsable. O sea, a menos que te quieras contagiar y que no te importe, porque mucha gente no le importa realmente, no me cuido, no me gusta usar preservativo, a mí me gusta hacerlo sin condón, también es válido, lo respeto, yo respeto todos los puntos de vista, todas las posiciones, las tendencias, los gustos, porque todo en el sexo es válido, pero particularmente hablando de una manera muy personal, a mí me gusta cuidarme, a mí me gusta tratar de educar al paciente, el paciente sabe si lo va a tomar o no, pero siempre hay que tomar medidas preventivas y por supuesto buscar a los especialistas calificados, que en este caso sería o un infectólogo, que es el que realmente tiene más experiencia y trata todas estas cosas, o en el caso de que tengas lesiones cutáneas o no, buscar a los dermatólogos. José, antes de que terminemos esta conversación increíble, ¿cuáles son tú como profesional? Ya durante todo el episodio nos has estado dando algunas, pero ¿cuáles son tus principales recomendaciones para prevenir todas estas infecciones que hemos estado conversando? Mira, yo anteriormente, como te lo mencioné antes, yo tenía otro tipo de recomendaciones tanto personales como para mis pacientes porque tenía otro concepto, ¿ok? Porque claro, los avances han ido cambiando y han ido haciendo que de alguna u otra manera las yo piense diferente, también, por supuesto. Pero antes, si tú hablabas con el José de hace 7 años atrás, entonces yo lo primero que podía pedir a una persona con la cual iba a tener relaciones sexuales era una serología, ¿verdad? Porque eso me daba a mí cierto grado de seguridad. Pero luego entendí que eso no tiene mucho sentido, a menos que tú vayas a tener una relación larga con esa persona, que se quieren sentir seguros los dos y que bueno, eso es válido. Claro. Pero yo pienso que básicamente hoy día lo más importante es usar el preservativo, saberlo usar de manera correcta, y en el caso de que tú le quieras sumar a eso, por supuesto, porque tienes múltiples parejas o porque quieres vivir del sexo plenamente y quieres sumarle a eso otro plus, debes usar PrEP, ¿ok? Sobre todo para evitar la infección del VIH, que de alguna u otra forma, hasta que no tengamos una cura o una vacuna, que bueno, es como lo más delicado. Han existido muchos avances, porque de hecho ahorita hay muchos ya implementaciones de la vacuna y ha funcionado. Y que hay tratamientos adecuados, pero la idea no es llegar a infectarse. Entonces, yo pienso que mientras tú puedes usarlo, ahí puedes sumar. Y lo otro también importante es que las personas que toman PrEP, que también tengo muchos pacientes que toman PrEP y que llegan con otras infecciones, recuerden que, y siempre les digo, o sea, estás tomando PrEP, pero tienes que usar preservativo porque esto solamente es para el VIH, o sea, te puedes contagiar con otras enfermedades, te puedes contagiar con hepatitis, entonces ya vas a tener que buscar la manera de costearte el tratamiento y es difícil, ¿me entiendes? Porque igual no va a ser lo mismo ser portador. O sea, la idea es no llegar a eso. Entonces, la idea es tratar si de prevenirlo. tienes el PrEP y lo estás tomando, me parece genial que lo hagas, está buenísimo, pero también usa preservativo porque te puedes infectar con todo el poco de gamas de infecciones. No solamente el VIH, que tienes probabilidad de contagiarte. Exactamente. Y bueno, siempre conocer a la persona, si vas a tener una relación como larga y si súper válido, vas a tener un momento express, entonces bueno, siempre tengo un preservativo a la mano que va a ser un método de barrera que te va a ayudar a evitar este tipo de infecciones. Qué rica conversación, José. Muchas gracias por toda la información que nos por has invitarme. estado compartiendo. Me parece un tema súper útil. Ojalá que
es muy amplio. Yo creo que pasaríamos todo un día para abarcar todos los temas, todas las formas de prevención, todos los tratamientos. Yo pienso que lo más importante Pero es igual eso. nos deja bastante información de valor. Buenísimo, Y eso- buenísimo. Esa es la idea. Y eso se agradece. Esa es la idea, Eso. evitar, por supuesto, el estigma social, las etiquetas, los señalamientos, aprender a entender a esas personas que viven con el virus, aprender a quererlos también, o sea, y que no tiene nada de malo, hablarlo, que no tiene nada de malo decirlo, y que también es válido respetarlo, Claro. aquella persona que no lo quiere decir y que lo mantiene en silencio, porque bueno, también es súper válido eso. Obviamente. Hay personas que no necesariamente, no es obligatorio decirle a tu pareja, tengo el virus o tengo VIH, no, porque tú estás consciente y las personas o los pacientes están informados de que hay maneras de evitar el contagio y lo toman en cuenta. Muchas gracias, José, Antes de terminar, por venir. me acaba de dar una pregunta que te la quiero, no sé si está correcta, pero una persona que tiene el virus, es portador del virus, pero no lo informa a otra persona, ¿puede ser penado? No. No. Él está en todo su Actualmente derecho no. de mantener en silencio porque se subió personal y no es obligatorio que tiene que decirlo, ¿ok? Ok. Al contrario, en ese caso depende del otro, ¿ok? No depende del que lo tiene, sino depende del otro tomar las medidas con esta persona, es lo que yo pienso, de que bueno, o lo conoces bien, o te ganas la confianza para que te lo pueda decir, o el tema de la serología, o si van a tener una relación, bueno, no, me tengo que cuidar hasta que conozca bien a esta persona, pero la persona que lo tiene no tiene ninguna obligación a decirlo. Ojalá, si va a tener una relación estable, lo más lógico, o a lo mejor lo más sincero, lo más empático para la otra persona es conversarlo. No, yo no le veo nada de malo, pero también por el estigma social que existe y la etiqueta o el miedo a ser rechazado, yo creo que muchas personas también lo ocultan. Mucha gente pasa por eso. Y eso es completamente válido y respetable. Maravilloso, José. Muchas gracias Ahora por sí, tu muchas tiempo. gracias por estar aquí, Gracias por estar por la aquí. información. Recordemos las redes, por favor, porque es importante que la gente te conozca y también que pueda acudir a tu consulta y también que tú esto lo puedas también ampliar con muchas personas que quizás nos siguen y que semanalmente nos ven por esta plataforma que tratamos de comunicar. Claro, me pueden seguir por Instagram, en mi página es @drjcolina y pueden agendar conmigo en Integramédica Barcelona a través de la página o en la clínica Harmonic. Como Doctor José Colina, ¿cierto? Doctor DRJ Colina, @DRJ Colina. Buenísimo. Maravilloso, José. De verdad que muchas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación, por venir a conversar desde lo más natural de tu corazón y súper complacido de estar aquí con compartirnos toda esta información de valor que estoy seguro que a mucha gente les va a hacer, digamos, oportuno escuchar. Espero que sea de mucha utilidad para todo el mundo y que lo puedan poner en práctica. Esa es la Lo idea. más seguro es que sí. Gracias, José. Este fue el episodio número 20. Gracias por seguirnos hasta este minuto. Recuerden nuestras redes sociales, Acá Entre Dos en Instagram. También seguirnos y suscribirse en la plataforma de YouTube en Acá Entre Dos. ¿Cómo es que están Acá Entre Dos en YouTube? Acá Jonathan? Entre Dos en letras. Y en Instagram como Acá Entre Dos, el número 2 en Instagram. Entonces, bueno, allí pueden estarnos siguiendo. Vamos igual a seguir generando contenido. Nos vamos con un pequeño descanso de un mes y algo más. Y volvemos en enero con una segunda temporada repotenciada. Y bueno, estamos muy emocionados por todas las cosas bonitas que hemos estado viviendo hasta ahora. Así que Nuevamente, bueno. muchísimas gracias por seguirnos, por acompañarnos, por aprender con nosotros, por reír, por llorar, por darnos esta maravillosa temporada que ha llegado hasta el día de hoy, pero venimos con una nueva temporada que va a estar de lujo. Así que Sí, señor. no dejen de seguirnos, síganos en nuestras redes sociales, por ahí vamos a seguir compartiendo cosas y quizás adelanto de lo que va a pasar en la segunda temporada. Así que muchísimas gracias a ustedes por seguirnos en nuestras redes sociales. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes.